El camino. Miguel Delibes. Capítulo 1. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo sucedieron así. Daniel Mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero era un hecho que honraba a su padre. Pero por lo que a él afectaba, su padre entendía que esto era progresar. Daniel el Mochuelo no lo sabía exactamente. El que él estudiase el bachillerato en la ciudad podía ser, a la larga, efectivamente un progreso. Ramón, el hijo del boticario, estudiaba ya para abogado en la ciudad, y cuando les visitaba durante las vacaciones, venía empingorotado como un pavo real y les miraba a todos por encima del hombro. Incluso al salir de misa los domingos y fiestas de guardar, se permitía corregir las palabras que don José el cura, que era un gran santo, pronunciara desde el púlpito. Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad a iniciar el bachillerato constituía sin duda la base de este progreso. Pero a Daniel el Mochuelo le bullían muchas dudas en la cabeza a este respecto. Él creía saber cuánto puede saber un hombre. Leía de corrido, escribía para entenderse y conocía y sabía aplicar las 4 reglas. Bien mirado, pocas cosas más cabían en un cerebro normalmente desarrollado. No obstante, en la ciudad, los estudios de bachillerato costaban, según decían, de 7 años, y después los estudios superiores en la universidad de otros tantos años por lo menos. ¿Podría existir algo en el mundo cuyo conocimiento exigiera 14 años de esfuerzo, 3 más de los que ahora contaba Daniel? Seguramente en la ciudad se pierde mucho el tiempo, pensaba el Mochuelo, y a fin de cuentas habrá quien al cabo de 14 años de estudio no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón. La vida era así de rara, absurda y caprichosa. El caso era trabajar y afanarse en las cosas inútiles o poco prácticas. Daniel el Mochuelo se revolvió en el lecho y los muelles de su camastro de hierro chirriaron desagradablemente. Que él recordase, era esta la primera vez que no se dormía tan pronto caía en la cama. Pero esta noche tenía muchas cosas en que pensar. Mañana tal vez no fuese ya tiempo. Por la mañana, a las 9 en punto, tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las Navidades. 3 meses encerrado en un colegio. A Daniel el Mochuelo le pareció que le faltaba aire y respiró con ansia 2 o 3 veces. Presintió la escena de la partida y pensó que no sabría contener las lágrimas, por más que su amigo Roque el Moñigo le dijese que un hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre. Y el Moñigo tampoco era cualquier cosa, aunque contase 2 años más que él y aún no hubiera empezado el bachillerato, ni lo empezaría nunca tampoco. Paco el herrero no aspiraba a que su hijo progresase. Se conformaba con que fuera herrero como él y tuviese suficiente habilidad para someter el hierro a su capricho. Ese sí que era un oficio bonito. Y para ser herrero no hacía falta estudiar 14 años, ni 13, ni 12, ni 10, ni 9, ni ninguno. Y se podía ser un hombre membrudo y gigantesco como lo era el padre del Moñigo. Daniel el Mochuelo no se cansaba nunca de ver a Paco el herrero dominando el hierro en la fragua. Le embelesaban aquellos antebrazos gruesos como troncos de árboles, cubiertos de un vello espeso y rojizo, erizados de músculos y de nervios. Seguramente Paco el herrero levantaría la cómoda de su habitación con uno solo de sus imponentes brazos y sin resentirse. ¿Y de su toras qué? Con frecuencia el herrero trabajaba en camiseta y su pecho hercúleo subía y bajaba al respirar como si fuera el de un elefante herido. Esto era un hombre,
y no Ramón, el hijo del boticario, emperejilado y tieso y pálido como una muchacha mórbida y presumida. Si esto era progreso, él decididamente no quería progresar. Por su parte se conformaba con tener una pareja de vacas, una pequeña quesería y el insignificante huerto de la trasera de su casa. No pedía más. Los días laborables fabricaría quesos como su padre y los domingos se entretendría con la escopeta o se iría al río a pescar truchas o a echar una partida al corro de bolos. La idea de la marcha desazonaba a Daniel el mochuelo. Por la grieta del suelo se filtraba la luz de la planta baja y el haz luminoso se posaba en el techo con una fijeza obsesiva. Habrían de pasar 3 meses sin ver aquel hilo fosforescente y sin oír los movimientos quedos de su madre en las faenas domésticas o los gruñidos ásperos y secos de su padre, siempre malhumorado, o sin respirar aquella atmósfera densa que se adentraba ahora por la ventana abierta, hecha de aromas de heno recién segado y de resecas boñigas. Dios mío, qué largos eran 3 meses. Pudo haberse rebelado contra la idea de la marcha, pero ahora ya era tarde. Su madre lloriqueaba unas horas antes al hacer junto a él el inventario de sus ropas. «Mira, Danielín, hijo, estas son las sábanas tuyas. Van marcadas con tus iniciales, y estas tus camisetas, y estos tus calzoncillos, y tus calcetines. Todo va marcado con tus letras. En el colegio seréis muchos chicos y de otro modo es posible que se extraviaran». Daniel el mochuelo notaba en la garganta un volumen inusitado, como si se tratara de un cuerpo extraño. Su madre se pasó el embés de la mano por la punta de la nariz remangada y sorbió una moquita. El momento debe de ser muy especial cuando la madre hace eso que otras veces me prohíbe hacer a mí, pensó el mochuelo, y sintió unos sinceros y apremiantes deseos de llorar. La madre prosiguió: «Cuídate y cuida la ropa, hijo. Bien sabes lo que a tu padre le ha costado todo esto. Somos pobres, pero tu padre quiere que seas algo en la vida. No quiere que trabajes y padezcas como él. Tú», le miró un momento como enajenada, «puedes ser algo grande, algo muy grande en la vida, Danielín. Tu padre y yo hemos querido que por nosotros no quede». Volvió a sorber la moquita y quedó en silencio. El mochuelo se repitió: «Algo muy grande en la vida, Danielín», y movió convulsivamente la cabeza. No acertaba a comprender cómo podría llegar a ser algo muy grande en la vida, y se esforzaba tesoneramente en comprenderlo. Para él algo muy grande era Paco el herrero, con su toras inabarcable, con sus espaldas macizas y su pelo híspido y rojo, con su aspecto salvaje y duro de dios primitivo. Y algo grande era también su padre, que 3 veranos atrás abatió un milano de 2 metros de envergadura. Pero su madre no se refería a esta clase de grandeza cuando le hablaba. Quizá su madre deseaba una grandeza al estilo de la de don Moisés el maestro, o tal vez como la de don Ramón el boticario, a quien hacía unos meses habían hecho alcalde. Seguramente a algo de esto aspiraban sus padres para él. Mas a Daniel el mochuelo no le fascinaban esas grandezas. En todo caso, prefería no ser grande ni progresar. Dio vuelta en el lecho y se colocó boca abajo tratando de amortiguar la sensación de ansiedad que desde hacía un rato le mordía en el estómago. Así se hallaba mejor. Dominaba en cierto modo su desazón. De todas formas, boca arriba o boca abajo, resultaba inevitable que a las 9 de la mañana tomase el rápido para la ciudad. Y adiós todo entonces. Si es caso... Pero ya era tarde. Hacía muchos años que su padre acariciaba aquel proyecto y él no podía arriesgarse a destruirlo todo en un momento, de un caprichoso papirotazo. Lo que su padre no logró haber sido, quería ahora serlo en él. Cuestión de capricho. Los mayores tenían a veces caprichos más tozudos y absurdos
que los de los niños. Ocurría que a Daniel el mochuelo le había agradado meses atrás la idea de cambiar de vida, y sin embargo ahora esta idea le atormentaba. Hacía casi 6 años que conoció las aspiraciones de su padre respecto a él. Don José el cura, que era un gran santo, decía a menudo que era un pecado sorprender las conversaciones de los demás. No obstante, Daniel el mochuelo escuchaba con frecuencia las conversaciones de sus padres en la planta baja durante la noche cuando él se acostaba. Por la grieta del entarimado divisaba el hogar, la mesa de pino, las banquetas, el entremijo y todos los útiles de la quesería. Daniel el mochuelo, agazapado contra el suelo, espiaba las conversaciones desde allí. Era en él una costumbre. Con el murmullo de las conversaciones ascendía del piso abajo el agrio olor de la cuajada y las esterillas sucias. Le placía aquel olor a leche fermentada, punzante y casi humano. Su padre se recostaba en el entremijo aquella noche, mientras su madre recogía los restos de la cena. Hacía ya casi 6 años que Daniel el mochuelo sorprendiera esta escena, pero estaba tan sólidamente vinculada a su vida que la recordaba ahora con todos los pormenores. No, el chico será otra cosa, no lo dudes, decía su padre. No pasará la vida amarrado a este banco como un esclavo. Bueno, como un esclavo y como yo. Y al decir esto soltó una palabrota y golpeó en el entremijo con el puño crispado. Aparentaba estar enfadado con alguien, aunque Daniel el mochuelo no acertaba a discernir con quién. Entonces Daniel no sabía que los hombres se enfurecen a veces con la vida y contra un orden de cosas que consideran irritante y desigual. A Daniel el mochuelo le gustaba ver airado a su padre porque sus ojos se echaban chiribitas y los músculos del rostro se le endurecían, y entonces detentaba una cierta similitud con Paco el herrero. «Pero no podemos separarnos de él», dijo la madre. «Es nuestro único hijo. Si siquiera tuviéramos una niña. Pero mi vientre está seco, tú lo sabes. No podremos tener una hija ya. Don Ricardo dijo la última vez que he quedado estéril después del aborto». Su padre juró otra vez entre dientes. Luego, sin moverse de su postura, añadió: «Déjalo. Eso ya no tiene remedio. No escarbes en las cosas que ya no tienen remedio». La madre gimoteó mientras recogía en un bote oxidado las migas de pan abandonadas encima de la mesa. Aún insistió débilmente: «A lo mejor el chico no vale para estudiar. Todo esto es prematuro. Y un chico en la ciudad es muy costoso. Eso puede hacerlo Ramón, el boticario, o el señor juez. Nosotros no podemos hacerlo. No tenemos dinero». Su padre empezó a dar vueltas nerviosas a una adobadera entre las manos. Daniel el mochuelo comprendió que su padre se dominaba para no exacerbar el dolor de su mujer. Al cabo de un rato añadió: «Eso quédalo de mi cuenta. En cuanto a si el chico vale o no vale para estudiar, depende de si tiene cuartos o si no los tiene. Tú me comprendes». Se puso en pie y con el gancho de la lumbre desparramó las ascuas que aún relucían en el hogar. Su madre se había sentado con las vastas manos desmayadas en el regazo. Repentinamente se sentía extenuada y nula, absurdamente vacua e indefensa. El padre se dirigía de nuevo a ella. «Es cosa decidida. No me hagas hablar más de esto. En cuanto el chico cumpla 11 años, marchará a la ciudad a empezar el grado». La madre suspiró rendida. No dijo nada. Daniel el mochuelo se acostó y se durmió haciendo conjeturas sobre lo que querría decir su madre con aquello de que tenía el vientre seco y que se había quedado estéril después del aborto. Capítulo 2. Ahora Daniel el mochuelo ya sabía lo que era tener el vientre seco y lo que era un aborto. Pensó en Roque el moñigo.
Quizás si no hubiera conocido a Roque el Moñigo seguiría a estas alturas sin saber lo que era un vientre seco y lo que era un aborto. Pero Roque el Moñigo sabía mucho de todo eso. Su madre le decía que no se juntase con Roque porque el Moñigo se había criado sin madre y sabía muchas perrerías. También las guindillas le decían a menudo que por juntarse al Moñigo ya era lo mismo que él, un golfo y un zascandil. Daniel el Mochuelo siempre salía en defensa de Roque el Moñigo. La gente del pueblo no le comprendía o no quería comprenderle. Que Roque supiera mucho de eso no significaba que fuera un golfo y un zascandil. El que fuese fuerte como un toro y como su padre, el herrero, no quería decir que fuera un malvado. El que su padre, el herrero, tuviese siempre junto a la fragua una bota de vino y la levantase de cuando en cuando, no equivalía a ser un borracho empedernido, ni podía afirmarse en buena ley que Roque el Moñigo fuese un golfante como su padre, porque ya se sabía que de tal palo tal astilla. Todo esto constituía una sarta de infamias, y Daniel el Mochuelo lo sabía de sobra porque conocía como nadie al Moñigo y a su padre. De que la mujer de Paco el herrero falleciera al dar a luz al Moñigo, nadie tenía la culpa, ni tampoco tenía la culpa nadie de la falta de capacidad educadora de su hermana Sara, demasiado brusca y rectilínea para ser mujer. La Sara llevó el peso de la casa desde la muerte de su madre. Tenía el pelo rojo e híspido, y era corpulenta y maciza como el padre y el hermano. A veces Daniel el Mochuelo imaginaba que el fin de la madre de Roque el Moñigo sobrevino por no tener aquella el pelo rojo. El pelo rojo podía ser, en efecto, un motivo de longevidad o por lo menos una especie de amuleto protector. Fuera por una causa o por otra, lo cierto es que la madre del Moñigo falleció al nacer él y que su hermana Sara, 13 años mayor, le trató desde entonces como si fuera un asesino sin enmienda. Claro que la Sara tenía poca paciencia y un carácter regañón y puntilloso. Daniel el Mochuelo la había conocido corriendo tras de su hermano escalera abajo, desmelenada y torva, gritando desaforadamente: «¡Animal! ¡Más que animal! ¡Que ya antes de nacer eras un animal!». Luego la oyó repetir este estribillo centenares y hasta millares de veces. Pero a Roque el Moñigo le traía aquello sin cuidado. Seguramente lo que más exacerbó y agrió el carácter de la Sara fue el rotundo fracaso de su sistema educativo. Desde muy niño, el Moñigo fue refractario al coco, al hombre del saco y al tío Camuñas. Sin duda fue su solidez física la que le inspiró este olímpico desprecio hacia todo lo que no fueran hombres reales, con huesos, músculos y sangre bajo la piel. Lo cierto es que cuando la Sara amenazaba a su hermano diciéndole «¡Que viene el coco, Roque! ¡No hagas tal cosa!», el Moñigo sonreía maliciosamente como desafiándole «¡Ale, que venga, le aguardo!». Entonces el Moñigo apenas tenía 3 años y aún no hablaba nada. A la Sara la llevaban los demonios al constatar el choque inútil de su amenaza con la indiferencia burlona del pequeñuelo. Poco a poco el Moñigo fue creciendo y su hermana Sara apeló a otros procedimientos. Solía encerrar a Roque en el pajar si cometía una travesura y luego le leía desde fuera lentamente y con voz sombría y cavernosa las recomendaciones del alma. Daniel el Mochuelo aún recordaba una de las primeras visitas a casa de su amigo. La puerta de la calle estaba entreabierta y en el interior no se veía a nadie ni se oía nada, como si la casa estuviera deshabitada. La escalera que conducía al piso alto se alzaba incitante ante él, pero él la miró, tocó el pasamano, pero no se atrevió a subir. Conocía ya a la Sara de referencias y aquel increíble silencio le inspiraba un vago temor. Se entretuvo un rato atrapando una lagartija que intentaba escabullirse por entre las losas del zaguán. De improviso oyó una retahíla de furiosos improperios en lo alto, seguidos de un estruendoso portazo. Se decidió a llamar un poco cohibido.
—¡Moñigo! ¡Moñigo! Al instante se derramó sobre él un diluvio de frases agresivas. Daniel se encogió sobre sí mismo. —¿Quién es el bruto que llama así? Aquí no hay ningún moñigo. Todos en esta casa llevamos nombre de santo. ¡Ale, largo! Daniel el mochuelo nunca supo por qué en aquella ocasión se quedó, a pesar de todo, clavado al suelo como si fuera una estatua. El caso es que se quedó tieso y mudo, casi sin respirar. Entonces oyó hablar arriba a la Sara y prestó atención. Por el hueco de la escalera se desgranaban sus frases engoladas como una lluvia lúgubre y sombría. Cuando mis pies, perdiendo su movimiento, me adviertan que mi carrera en este mundo está próxima a su fin. Y detrás sonaba la voz del moñigo, opaca y sorda, como si partiera de lo hondo de un pozo. Jesús misericordioso, tened compasión de mí. De nuevo las inflexiones de Sara cada vez más huecas y extremosas. Cuando mis ojos vidriados y desencajados por el horror de la inminente muerte fijen en vos sus miradas lánguidas y moribundas, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. Se iba adueñando de Daniel el mochuelo un pavor helado e impalpable. Aquella tétrica letanía le hacía cosquillas en la médula de los huesos. Sin embargo, no se movió del sitio. Le acuciaba una difusa e impersonal curiosidad. Cuando perdido el uso de los sentidos, continuaba monótona la Sara, el mundo todo desaparezca de mi vista y gima yo entre las angustias de la última agonía y los afanes de la muerte. Otra vez la voz amodorrada y sórdida y tranquila del moñigo desde el pajar. Jesús misericordioso, tened compasión de mí. Al concluir Sara su correctivo verbal, se hizo impaciente la voz del roque. —¿Has terminado? —Sí —dijo Sara. —Ale, abre. La interrogación siguiente de la Sara envolvía un despecho mal reprimido. —¿Escarmentaste? —No. —Entonces no abro. Abre o echo la puerta abajo. El castigo ya se terminó. Y Sara le abrió a su pesar. El moñigo le dijo al pasar a su lado: —Me metiste menos miedo que otros días, Sara. La hermana perdía los estribos furiosa. —¡Calla, cerdo! Un día te voy a partir los hocicos o yo no sé lo que te voy a hacer. —Eso no me toques, Sara. Aún no ha nacido quien me ponga la mano encima, ya lo sabes —dijo el moñigo. Daniel el mochuelo esperó oír el estampido del sopapo, pero la Sara debió pensarlo mejor y el estampido previsto no se produjo. Oyó Daniel, en cambio, las pisadas firmes de su amigo al descender los peldaños, y acuciado por un pudoroso instinto de discreción, salió por la puerta entornada y le esperó en la calle. Ya a su lado el moñigo dijo: —¿Oíste a la Sara? Daniel el mochuelo no se atrevió a mentir. —La oí —dijo—. Te habrás fijado que es una maldita pamplinera. A mí me metió miedo, la verdad —confesó aturdido el mochuelo. —Bah, no hagas caso. Todo eso de los ojos vidriados y los pies que no se mueven son pamplinas. Mi padre dice que cuando la diñas no te enteras de nada. Movió el mochuelo dubitativo la cabeza. —¿Cómo lo sabe tu padre? —dijo. A Roque el moñigo no se le había ocurrido pensar en eso. Vaciló un momento, pero enseguida aclaró. —¿Qué sé yo? Se lo diría a mi madre al morirse. Yo no me puedo acordar de eso. Desde aquel día, Daniel el mochuelo situó mentalmente al moñigo en un altar de admiración. El moñigo no era listo, pero ahí era nada mantenerse las tiesas con los mayores. Roque a ratos parecía un hombre por su aplomo y gravedad. No admitía imposiciones ni tampoco una justicia cambiante y caprichosa. Una justicia doméstica, se sobreentiende. Por su parte, la hermana le respetaba. La voluntad del moñigo no era un cero a la izquierda como la suya. Valía por la voluntad de un hombre. Se la tenía en cuenta en su casa y en la calle. El moñigo poseía personalidad. Y a medida que transcurría el tiempo,
fue aumentando la admiración de Daniel por el moñigo. Este se peleaba con frecuencia con los rapaces del valle y siempre salía victorioso y sin un rasguño. Una tarde en una romería, Daniel vio al moñigo apalear hasta hartarse al que tocaba el tamboril. Cuando se sació de golpearle, le metió el tambor por la cabeza como si fuera un sombrero. La gente se reía mucho. El músico era un hombre ya de casi 20 años y el moñigo solo tenía 11. Para entonces el mochuelo había comprendido que Roque era un buen árbol donde arrimarse y se hicieron inseparables, por más que la amistad del moñigo le forzaba a veces a extremar su osadía e implicaba algún que otro regletazo de don Moisés el maestro. Pero en compensación, el moñigo le había servido en más de una ocasión de escudo y paragolpes. A pesar de todo esto, la madre de Daniel, don José el cura, don Moisés el maestro, la guindilla mayor y las lepóridas no tenían motivos para afirmar que Roque el moñigo fuese un golfante y un zascandil. Si el moñigo entablaba pelea era siempre por una causa justa o porque procuraba la consecución de algún fin utilitario y práctico. Jamás lo hizo a humo de pajas o por el placer de golpear. Y otro tanto ocurría con su padre el herrero. Paco el herrero trabajaba como el que más y ganaba bastante dinero. Claro que para la guindilla mayor y las lepóridas no existían más que dos extremos en el pueblo, los que ganaban poco dinero, y de estos decían que eran unos vagos y unos holgazanes, y los que ganaban mucho dinero, de los cuales afirmaban que si trabajaban era sólo para gastarse el dinero en vino. Las lepóridas y la guindilla mayor exigían un punto de equilibrio muy raro y difícil de conseguir. Pero la verdad es que Paco el herrero bebía por necesidad. Daniel el mochuelo lo sabía de fundamento porque conocía a Paco mejor que nadie, y si no bebía, la fragua no carburaba. Paco el herrero lo decía muchas veces: «Tampoco los autos andan sin gasolina», y se echaba un trago al coleto. Después del trago trabajaba con mayor ahínco y tesón. Esto, pues, a fin de cuentas, redundaba en beneficio del pueblo. Mas el pueblo no se lo agradecía y lo llamaba sinvergüenza y borracho. Menos mal que el herrero tenía Correa como su hijo y aquellos insultos no le lastimaban. Daniel el mochuelo pensaba que el día que Paco el herrero se irritase, no quedaría en el pueblo piedra sobre piedra. Lo arrasaría todo como un ciclón. No era tampoco cosa de echar en cara al herrero el que piropease a las mozas que cruzaban ante la fragua y las invitase a sentarse un rato con él a charlar y a echar un trago. En realidad era viudo y estaba aún en edad de merecer. Además, su exuberancia física era un buen incentivo para las mujeres. A fin de cuentas, don Antonino el marqués se había casado 3 veces y no por ello la gente dejaba de llamarle don Antonino y seguía quitándose la boina al cruzarse con él para saludarle. Y continuaba siendo el marqués. Después de todo, si Paco el herrero no se casaba, lo hacía por no dar madrastra a sus hijos y no por no tener más dinero disponible para vino como malévolamente insinuaban la guindilla mayor y las lepóridas. Los domingos y días festivos, Paco el herrero se emborrachaba en casa del Chano hasta la incoherencia. Al menos eso decían la guindilla mayor y las lepóridas. Mas si lo hacía así, sus razones tendría el herrero, y una de ellas, y no desdeñable, era la de olvidarse de los últimos 6 días de trabajo y de la inminencia de otros 6 en los que tampoco descansaría. La vida era así de exigente y despiadada con los hombres. A veces, Paco, cuyo temperamento se exaltaba con el alcohol, armaba en la taberna del Chano trifulcas considerables. Esto sí, jamás tiraba de navaja aunque sus adversarios lo hicieran. A pesar de ello, las lepóridas y la guindilla mayor decían de él, que peleaba siempre a pecho descubierto y con la mayor nobleza concebible, que era un asqueroso matón.
En realidad lo que mortificaba a la Guindilla Mayor, las Lepóridas, al maestro, al ama de don Antonino, a la madre de Daniel el Mochuelo y a don José el cura, eran los músculos abultados del herrero, su personalidad irreductible, su hegemonía física. Si Paco y su hijo hubieran sido unos fifiriches, al pueblo no le importaría que fuesen borrachos o camorristas. En cualquier momento podrían tumbarles de un sopapo. Ante aquella inaudita corpulencia, la cosa cambiaba. Habían de conformarse con ponerles verdes por la espalda. Bien decía don Andrés el zapatero: cuando a las gentes les faltan músculos en los brazos, les sobran en la lengua. Don José el cura, que era un gran santo, a pesar de censurar abiertamente a Paco el herrero sus excesos, sentía hacia él una secreta simpatía. Por mucho que tronase, no podría olvidar nunca el día de la Virgen, aquel año en que Tomás se puso muy enfermo y no pudo llevar las andas de la imagen. Julián, otro de los habituales portadores de las andas, tuvo que salir del lugar en viaje urgente. La cosa se ponía fea. No surgían sustitutos. Don José el cura pensó incluso en suspender la procesión. Fue entonces cuando se presentó humildemente en la iglesia Paco el herrero. «Señor cura, si usted quiere, yo puedo pasear la Virgen por el pueblo, pero ha de ser a condición de que me dejen a mí solo», dijo. Don José sonrió maliciosamente al herrero. «Hijo, agradezco tu voluntad y no dudo de tus fuerzas, pero la imagen pesa más de 200 kilos», dijo. Paco el herrero bajó los ojos, un poco avergonzado de su enorme fortaleza. «Podría llevar encima 100 kilos más, señor cura. No sería la primera vez», insistió. Y la Virgen recorrió el pueblo sobre los fornidos hombros de Paco el herrero, a paso lento y haciendo 4 paradas. En la plaza, ante el ayuntamiento, frente a teléfonos y de regreso en el atrio de la iglesia, donde se entonó, como era costumbre, una salve popular. Al concluir la procesión, los chiquillos rodearon admirados a Paco el herrero, y éste, esbozando una sonrisa pueril, les obligaba a palparle la camisa en el pecho, en la espalda, en los sobacos. «Tentad, tentad», les decía, «no estoy sudado, no he sudado ni tampoco una gota». La Guindilla Mayor y las Lepóridas censuraron a don José el cura que hubiese autorizado a poner la imagen de la Virgen sobre los hombros más pecadores del pueblo, y juzgaron el acto meritorio de Paco el herrero como una ostentación evidentemente pecaminosa. Pero Daniel el Mochuelo estaba en lo cierto. Lo que no podía perdonársele a Paco el herrero era su complexión y ser el hombre más vigoroso del valle, de todo el valle. Capítulo 3. El valle. Aquel valle significaba mucho para Daniel el Mochuelo. Bien mirado, significaba todo para él. En el valle había nacido y en 11 años jamás franqueó la cadena de altas montañas que lo circuían, ni experimentó la necesidad de hacerlo siquiera. A veces Daniel el Mochuelo pensaba que su padre y el cura y el maestro tenían razón, que su valle era como una gran olla independiente, absolutamente aislada del exterior. Y sin embargo no era así. El valle tenía su cordón umbilical, un doble cordón umbilical, mejor dicho, que le vitalizaba al mismo tiempo que le maleaba: la vía férrea y la carretera. Ambas vías atravesaban el valle de sur a norte, provenían de la parda y reseca llanura de Castilla y buscaban la llanura azul del mar. Constituían, pues, el enlace de 2 inmensos mundos contrapuestos. En su trayecto por el valle la vía, la carretera y el río, que se unía a ellas después de lanzarse en un frenesí de rápidos y torrentes desde lo alto del Pico Rando, se entrecruzaban 1 y 1000 veces, creando una inquieta topografía de puentes, túneles, pasos a nivel y viaductos. En primavera y verano, Roque el Moñigo y Daniel el Mochuelo
solían sentarse al caer la tarde en cualquier leve prominencia y desde allí contemplaban, agobiados por una unción casi religiosa, la lánguida e ininterrumpida vitalidad del valle. La vía del tren y la carretera dibujaban en la hondonada violentos y frecuentes zigzags. A veces se buscaban, otras se repelían, pero siempre en la perspectiva eran como dos blancas estelas abiertas entre el verdor compacto de los prados y los maizales. En la distancia los trenes, los automóviles y los blancos caseríos tomaban proporciones de diminutas figuras de nacimiento increíblemente lejanas, y al propio tiempo incomprensiblemente próximas y manejables. En ocasiones se divisaban 2 y 3 trenes simultáneamente, cada cual con su negro penacho de humo colgado de la atmósfera, quebrando la hiriente uniformidad vegetal de la pradera. Era gozoso ver surgir las locomotoras de las bocas de los túneles. Surgían como los grillos cuando el moñigo o él orinaban hasta anegarlas en las uras del campo. Locomotora y grillo evidenciaban al salir de sus agujeros una misma expresión de jadeo, amedrentamiento y ahogo. Le gustaba al mochuelo sentir sobre sí la quietud serena y reposada del valle, contemplar el conglomerado de prados divididos en parcelas y salpicados de caseríos dispersos, y de vez en cuando las manchas oscuras y espesas de los bosques castaños o la tonalidad clara y mate de las aglomeraciones de eucaliptos. A lo lejos, por todas partes, las montañas que según la estación y el clima alteraban su contextura, pasando de una extraña ingravidez vegetal a una solidez densa, mineral y plomiza en los días oscuros. Al mochuelo le agradaba aquello más que nada, quizá también porque no conocía otra cosa. Le agradaba constatar el paralizado estupor de los campos y el verdor frenético del valle y las rachas de ruido y velocidad que la civilización enviaba de cuando en cuando con una exactitud casi cronométrica. Muchas veces, ante la inmovilidad y el silencio de la naturaleza, perdían el sentido del tiempo y la noche se les echaba encima. La bóveda del firmamento iba poblándose de estrellas y Roque el moñigo se sobrecogía bajo una especie de pánico astral. Era en estos casos, de noche y lejos del mundo, cuando a Roque el moñigo se le ocurrían ideas inverosímiles, pensamientos que normalmente no le inquietaban. Dijo una vez: «Mochuelo, ¿es posible que si cae una estrella de esas no llegue nunca al fondo?» Daniel el mochuelo miró a su amigo sin comprenderle. «No sé lo que me quieres decir», respondió. El moñigo luchaba con su deficiencia de expresión. Accionó repetidamente con las manos y al fin dijo: «Las estrellas están en el aire, ¿no es eso?» «¿Eso? Y la Tierra está en el aire también como otra estrella, ¿verdad?», añadió. «Sí, al menos eso dice el maestro». «Bueno, pues es lo que te digo. Si una estrella se cae y no choca con la Tierra ni con otra estrella, no llega nunca al fondo. ¿Es que ese aire que las rodea no se acaba nunca?» Daniel el mochuelo se quedó pensativo un instante. Empezaba a dominarle también a él un indefinible desasosiego cósmico. La voz surgió de su garganta indecisa y aguda como un lamento. «Moñigo, ¿qué? No me hagas esas preguntas, me mareo. ¿Te mareas o te asustas?» «Puede que las dos cosas», admitió. Rió entrecortadamente el moñigo. «Voy a decirte una cosa», dijo luego. «¿Qué?» «También a mí me dan miedo las estrellas y todas esas cosas que no se abarcan o no se acaban nunca. Pero no lo digas a nadie, ¿oyes? Por nada del mundo querría que se enterase de ello mi hermana Sara». El moñigo escogía siempre estos momentos de reposo solitario para sus confidencias. Las ingentes montañas, con sus recias crestas recortadas sobre el horizonte, imbuían al moñigo una irritante impresión de insignificancia. Si la Sara, pensaba Daniel el mochuelo, conociera el flaco del moñigo, podría fácilmente meterlo en un puño, pero naturalmente por su parte no lo sabría nunca.
Sara era una muchacha antipática y cruel, y Roque su mejor amigo. Que adivinase ella el terror indefinible que al moñigo le inspiraban las estrellas. Al regresar ya de noche al pueblo, se hacía más notoria y perceptible la vibración vital del valle. Los trenes pitaban en las estaciones diseminadas y sus silbidos rasgaban la atmósfera como cuchilladas. La tierra exhalaba un agradable vaho a humedad y a excremento de vaca. También olía con más o menos fuerza la hierba según el estado del cielo o la frecuencia de las lluvias. A Daniel el mochuelo le placían esos olores, como le placía oír en la quietud de la noche el mugido soñoliento de una vaca o el lamento chirriante e iterativo de una carreta de bueyes avanzando a trompicones por una cambera. En verano, con el cambio de hora, regresaban al pueblo de día. Solían hacerlo por encima del túnel, escogiendo la hora del paso del tranvía interprovincial. Tumbados sobre el montículo, asomando la nariz al precipicio, los dos rapaces aguardaban impacientes la llegada del tren. La hueca resonancia del valle aportaba a sus oídos con tiempo suficiente la proximidad del convoy. Y cuando el tren surgía del túnel, envuelto en una nube densa de humo, les hacía estornudar y reír con espasmódicas carcajadas. Y el tren se deslizaba bajo sus ojos, lento y traqueteante, monótono, casi al alcance de la mano. Desde allí, por un senderillo de cabras, descendían a la carretera. El río cruzaba bajo el puente con una sonoridad adusta de catarata. Era una corriente de montaña que discurría con fuerza entre grandes piedras reacias a la erosión. El murmullo oscuro de las aguas se remansaba. 20 metros más abajo en la poza del Inglés, donde ellos se bañaban en las tardes calurosas del estío. En la confluencia del río y la carretera, a 1 kilómetro largo del pueblo, estaba la taberna del Quino el Manco. Daniel el mochuelo recordaba los buenos tiempos, los tiempos de las transacciones fáciles y baratas. En ellos, el Manco por una perra chica les servía un gran vaso de sidra de barril y encima les daba conversación. Pero los tiempos habían cambiado últimamente y ahora Quino el Manco, por 5 céntimos, no les daba más que para conversación. La tasca de Quino el Manco se hallaba casi siempre vacía. El Manco era generoso hasta la prodigalidad, y en los tiempos que corrían resultaba arriesgado ser generoso. En la taberna de Quino, por unas causas o por otras, sólo se despachaba ya un pésimo vino tinto con el que mataban la sed los obreros y empleadas de la fábrica de clavos, ubicada 500 metros río abajo. Más allá de la taberna, a la izquierda, doblando la última curva, se hallaba la quesería del padre de Mochuelo. Frente por frente, un poco internada en los prados, la estación, y junto a ella la casita alegre, blanca y roja de Cuco el factor. Luego, en plena Varga ya, empezaba el pueblo propiamente dicho. Era el suyo, un pueblecito pequeño y retraído y vulgar. Las casas eran de piedra, con galerías abiertas y colgantes de madera, generalmente pintadas de azul. Esta tonalidad contrastaba en primavera y verano con el verde y rojo de los geranios que infestaban galerías y balcones. La primera casa a mano izquierda era la botica. Anexas estaban las cuadras, las magníficas cuadras de don Ramón, el boticario alcalde, llenas de orondas, pacientes y saludables vacas. A la puerta de la farmacia existía una campanilla, cuyo repiqueteo distraía a don Ramón de sus afanes municipales para reintegrarle durante unos minutos a su profesión. Siguiendo Varga arriba, se topaba uno con el palacio de don Antonino el marqués, preservado por una alta tapia de piedra lisa e inexpugnable, el tallercito del zapatero, el ayuntamiento con un arcaico escudo en el frontis, la tienda de las guindillas y su escaparate recompuesto y variado, la fonda, cuya famosa galería de cristales flanqueaba 2 de las bandas del edificio. A la derecha de ésta, la plaza cubierta de boñigas y guijos y con una fuente pública de 2 caños en el centro.
Cerrando la plaza por el otro lado estaba el edificio del banco y después 3 casas de vecinos con sendos jardinillos delante. Por la derecha, frente a la botica, se hallaba la finca de Gerardo el indiano, cuyos árboles producían los mejores frutos de la comarca. La cuadra de Pancho, el sin Dios, donde circunstancialmente estuvo instalado el cine, la taberna del Chano, la fragua de Paco el herrero, las oficinas de teléfonos que regentaban las Lepóridas, el bazar de Antonio el Buche y la casa de don José el cura que tenía la rectoría en la planta baja. 300 metros más allá, Varga abajo, estaba la iglesia, de piedra también, sin un estilo definido y con un campanario erguido y esbelto. Frente a ella los nuevos edificios de las escuelas, encalados y con las ventanas pintadas de verde, y la vivienda de don Moisés el maestro. Visto así, a la ligera, el pueblo no se diferenciaba de tantos otros, pero para Daniel el Mochuelo todo lo de su pueblo era muy distinto a lo de los demás. Los problemas no eran vulgares, su régimen de vida revelaba talento y de casi todos sus actos emanaba una positiva trascendencia. Otra cosa es que los demás no quisieran reconocerlo. Con frecuencia Daniel el Mochuelo se detenía a contemplar las sinuosas callejas, la plaza llena de boñigas y guijarros, los penosos edificios concebidos tan solo bajo un sentido utilitario. Pero esto no le entristecía en absoluto. Las calles, la plaza y los edificios no hacían un pueblo ni tan siquiera le daban fisonomía. A un pueblo lo hacían sus hombres y su historia. Y Daniel el Mochuelo sabía que por aquellas calles cubiertas de pastosas boñigas y por las casas que las flanqueaban pasaron hombres honorables que hoy eran sombras, pero que dieron al pueblo y al valle un sentido, una armonía, unas costumbres, un ritmo, un modo propio y peculiar de vivir. Que el pueblo era ferozmente individualista y que una corporación pública tuviera poco que hacer en él, como decía don Ramón el alcalde, bien. El Mochuelo no entendía de individualismo ni de corporaciones públicas y no poseía razones para negarlo. Pero si era así, los males consiguientes no rebasaban el pueblo y después de todo ellos mismos pagaban sus propios pecados. ¿Que preferían no asfaltar la plaza antes de que les aumentasen los impuestos? Bien, por eso la sangre no iba a llegar al río. La cosa pública es un desastre, voceaba a la menor oportunidad don Ramón. Cada uno mira demasiado lo propio y olvida que hay cosas que son de todos y que hay que cuidar, añadía. Y no había quien le metiera en la cabeza que ese egoísmo era flor o espina, o vicio o virtud de toda una raza. Pero ni por esto ni por nada podían regateársele al pueblo sus cualidades de eficiencia, seriedad y discreción. Cada uno en lo suyo, desde luego, pero los vagos no son vagos porque no quieran trabajar en las cosas de los demás. El pueblo, sin duda, era de una eficacia sobria y de una discreción edificante. ¿Que la guindilla mayor y el cuco, el factor, no eran discretos? Bien. En ningún cuerpo falta un lunar. Y en cuanto al individualismo del pueblo, ¿se bastaban por sí solos los mozos y las mozas los sábados por la tarde y los domingos? Don José el cura, que era un gran santo, solía manifestar contristado: «Es lástima que vivamos uno a uno para todas las cosas y necesitemos emparejarnos para ofender al Señor». Pero tampoco don José el cura quería entender que esa sensualidad era flor o espina, o vicio, o pecado de toda una raza.